Hoy día nos hemos reunido para tratar de comprender, de anticipar también algunos de los efectos económicos que va a tener sobre América Latina y sobre Bolivia en particular la guerra que se libra en Ucrania como producto de la agresión rusa en Ucrania. Insisto en el tema de la agresión rusa porque oficialmente el país no la ha reconocido todavía, pero me parece que es importante que los ciudadanos sí lo hagamos y sí recordemos que el gobierno en este campo está actuando al margen de nuestra constitución, al margen del derecho internacional. Hemos invitado para estas presentaciones a dos personas de alto conocimiento, de mucho conocimiento económico y de mucho prestigio, y por supuesto de un gran nivel académico. Ellos son Javier Cuevas y Mauricio Medinaceli. Javier Cuevas ha sido ministro de Finanzas en el país, en Bolivia, y además ha trabajado muchos años como consultor en varias instituciones. Entre ellas ha tenido una larga carrera en el Fondo Monetario Internacional. Adelante, Javier. Bienvenido. Voy a empezar primero con el impacto en corto plazo, el impacto inmediato. Y ustedes saben, son 3 semanas más o menos de conflicto. Las evaluaciones que existen no son muchas. El Fondo Monetario ha prometido una evaluación en el mes de abril, en el World Economic Outlook, mucho más profundo. Entonces, todo lo que yo puedo decir acá es bastante preliminar y, y está dividido en 3 partes. Una, la economía global, otra, América Latina y el Caribe, y Bolivia. La evaluación preliminar indica que en el plazo inmediato, la invasión que hizo Rusia a Ucrania, tiene un impacto, tiene 2 impactos. Primero en el crecimiento y segundo en la inflación. Y hay 3 canales que están llevando a un menor crecimiento y a una mayor inflación. El primer canal es el aumento de los precios de la energía, de los metales y de los granos. Se han disparado, especialmente la primera semana de marzo. Esto se piensa que va a llevar a una mayor inflación en los países a nivel general. Y la mayor inflación va a hacer que bajen los ingresos reales. Y al caer los ingresos reales, la demanda se va a contraer. Y al contraerse la demanda, va a perjudicar el crecimiento. Ese es el primer canal. El segundo canal es la reducción de la confianza en los negocios y la incertidumbre sobre el valor de los activos. Esto va a llevar a una contracción en las medidas financieras, en la política monetaria, y adicionalmente una salida de capitales de los mercados emergentes, nuevamente llevando a una contracción de las economías. Y hay un tercer canal que es más particular, que es a Europa y a los países vecinos. Van a tener una interrupción en sus remesas, en el comercio y también en las cadenas de suministros. Además del gran problema de refugiados que está afectando en este momento, que está llegando más o menos a 3 millones de personas. Ese es el resumen más o menos general que hay. Ahora, obviamente no se puede dejar de lado el caso de China y el caso de Estados Unidos. Yendo a Estados Unidos, el mayor problema que enfrenta es la inflación. La inflación ya era elevada antes del conflicto, estaba en 7.9, y el gobierno está haciendo esfuerzos para bajar esto. Recientemente ha subido la tasa de interés, la Reserva Federal, en 0.25 y se espera que llegue a 1.75. La idea es controlar la inflación con un objetivo de llegar a 2%, no este año, sino el próximo. Ahora, en términos de crecimiento, también Estados Unidos ha revisado hacia la baja, pero es una economía que se está fortaleciendo en el último tiempo. El empleo ha crecido de manera importante. En el caso de China, que también tiene que ver con el resto de los países asiáticos, China va a tener un crecimiento de 5.5%, lo cual tiene un efecto positivo a pesar de todo. El problema de China es que si los ingresos caen en términos reales, la demanda disminuye,
sus exportaciones van a ser menores. Y entonces eso podría afectar sus previsiones de crecimiento. Esto es lo que podríamos decir a nivel global. En América Latina y el Caribe, todos los países de América Latina y el Caribe, bueno, la mayoría, no todos, han estado con problemas de inflación y con problemas de un crecimiento desacelerado en el último tiempo. En términos de inflación, las economías de Brasil, México, Chile, Colombia, Perú tenían una inflación del 8% en promedio, lo cual ya era considerado alto. Y en el caso del crecimiento, se terminó con un 6.2% el año pasado, y las previsiones para este año, para el 2022, solo alcanzan al 2.1 según la CEPAL. Entonces, la situación en ese sentido es preocupante, pero podríamos decir de que el efecto en la región es diferente y varía de país a país. Por ejemplo, en el tema del crecimiento, los países importadores netos, en este caso de combustibles y de granos, van a sentirse mucho más afectados que los países exportadores, por ejemplo, como Chile, exportador de cobre, o los exportadores de petróleo, exportadores de granos, como el caso de Argentina, ¿no? Que van a poder mitigar de mejor manera el efecto negativo del aumento en los precios. A nivel del contexto financiero, la situación se ve bastante regular. Sin embargo, si el conflicto se agrava, podrían haber dificultades a nivel global financiero. Que estas dificultades, junto con una política monetaria apretada en estos países, puede llevar a nuevamente perjudicar el crecimiento. América Latina ha estado luchando por salir de la recesión y también tratar de mantener un equilibrio con una elevada inflación. Este desafío de mantener un equilibrio entre crecimiento e inflación va a ser mayor ahora con el problema de la guerra. Esa es como se ve en este momento, y han habido países que han hecho reformas estructurales, pero esas reformas estructurales podrían ser revertidas porque hay una presión hacia los subsidios al aumento del precio de los hidrocarburos, especialmente del petróleo y del gas. Entrando a Bolivia, el programa financiero para el 2022 prevé un crecimiento de 5.1 según el Banco Central y una inflación de 3.3. Un poco la pregunta es, ¿cómo podrían ser afectadas estas previsiones? Viendo por la inflación, debido a los subsidios a los combustibles y la intervención del gobierno en algunos mercados de alimentos, no se espera un gran impacto de la inflación, por ejemplo, del aumento de los precios de los combustibles y los granos en Bolivia. Pero sí es posible ver una inflación importada, especialmente por el aumento de los insumos que son orientados hacia la industria. Ahí hay un problema. Y la pregunta que surge en esto, hay también el problema de la harina, que afecta el precio del pan, y surgen acá, digamos, algunas preguntas, algunas dudas. Si el conflicto se agudiza, que no sabemos cuánto tiempo va a durar, los precios de los granos van a continuar subiendo, y también el precio de los combustibles continúan subiendo. Es primero, si esos 130,000 toneladas que dice tener el gobierno de trigo para contener el precio del pan van a aguantar. Y segundo, si el gobierno va a poder mantener esa política de intervención en los mercados de alimentos y mantener el subsidio a los combustibles. Ahora, obviamente, el mal menor es ir retirando la intervención en los mercados, porque tocar el subsidio a los carburantes ese es un gran problema político en estos momentos. En términos de crecimiento, es la cosa, si uno la ve en términos globales, es más fácil ver cuán concentradas están las exportaciones. El 78% de la exportación está concentrada en 5 productos.
Estos son el zinc, la plata, el oro, el gas y la soya. Todos estos productos, sus precios están subiendo en el mercado internacional. Por tanto, se espera que haya un efecto positivo en la balanza comercial y en el crecimiento de estos sectores. Sin embargo, también hay efectos negativos. Y podemos ver sector más o menos, sector por sector o bien por bien. El precio del gas va a permitir mayores ingresos externos y fiscales por IDH y regalías. Los beneficiados van a ser los gobiernos subnacionales, van a recibir mayores ingresos y por tanto van a tener recursos para poder dinamizar la inversión y así apoyar al crecimiento. Ahí hay un factor positivo. Sin embargo, por el lado de las importaciones de combustibles van a subir en términos de valor y también están subiendo en términos de volumen. El gobierno va a tener que subsidiar mayor, el subsidio va a ser mucho mayor, entonces ahí hay un efecto. Yo me temo, en cálculos preliminares, que el efecto en balanza comercial sea negativo. Por la siguiente razón, viendo los datos del INE, es una cosa preliminar que dice, la base es la misma. Estamos hablando de aproximadamente 2.269 millones de combustible importado y 2.249 millones de gas natural exportado. Entonces, si partimos de eso y solamente hay efecto precio, estaríamos empatados. No habría entre exportaciones e importaciones por cada 1% que suba, digamos, el precio del gas o el precio de los combustibles. Pero el problema es que los combustibles en términos de volumen han estado subiendo al orden de un 25%, incluso más en los últimos años. Mientras que el volumen del gas exportado ha tenido una tendencia decreciente y se ha estancado en los últimos 2 años. Por tanto, lo que se esperaría en consecuencia es un resultado negativo en la balanza comercial y un costo fiscal fuerte para el TGN. El caso de los metales, ahí los sectores se benefician, sin duda, no hay ninguna duda ahí. Sin embargo, el gobierno no va a recibir mucho. Las regalías mineras están en el orden del 0.5% del PIB y no creo que se incremente más allá de eso. Pero también hay un efecto indirecto negativo, porque el precio cuando hablamos de los metales no solo estamos hablando, en este caso, de los que exporta Bolivia, también estamos hablando del caso del cobre, el caso del aluminio, que sí afectan los precios de los suministros que tiene la industria y la construcción. Entonces, por ese lado hay un efecto negativo en el crecimiento y en la transmisión de los precios. Los precios de la soya y el maíz, entrando ya a esta parte, de la parte agrícola, implica mayores ingresos y crecimiento en los sectores agrícolas, sin duda, pero también generan problemas para el sector pecuario. El gobierno aquí ha intervenido fuertemente los mercados, regulando volúmenes, regulando precios, con el fin de que no se disparen los precios, con el fin de que el mercado interno esté abastecido. Eso, pero yo creo que ahí lo que se tiene que ver a futuro es si conviene seguir regulando eso, porque hay costos y beneficios. Mi posición personal es de que la regulación de los mercados domésticos debería terminar. Debería ir de paso a paso, pero también a la vez se debería disminuir la subvención a los hidrocarburos. Es un proceso difícil. En este momento, por las condiciones, y si no sabemos qué va a pasar con la guerra y si siguen subiendo los precios, como se dice acá, va a haber un windfall de ingresos para estos sectores, pero a la vez van a tener un subsidio y entonces van a tener ganancias extraordinarias. Entonces, hay que ver
cómo se reparten estos costos. En resumen, en la parte de crecimiento hay costos, hay efectos positivos, hay efectos negativos, pero el efecto neto yo creo que es positivo sobre el crecimiento, por lo menos sobre la previsión que ha hecho el gobierno. Otro tema que es muy importante es el tema fiscal. En el tema fiscal, yo presiento que no hay espacio fiscal y voy a tratar de explicar de la mejor manera. El gobierno tenemos 9 años de déficits consecutivos que ha llevado a un aumento de la deuda pública, tanto interna como externa. Por otro lado, el Tesoro tiene problemas de liquidez. Recientemente ha conseguido un crédito extraordinario para pagar los créditos de liquidez de 2020 y además tiene dificultades para acceder a créditos en el mercado internacional. Todos ustedes ya conocen los problemas que ha tenido. A esto se suma que si comparamos el subsidio más los ingresos que pueda recibir adicionalmente por IDH y regalías, el saldo neto puede ser negativo para el gobierno. ¿Por qué? Porque porque en este momento ya hay un subsidio grande y cualquier aumento que haya significa un incremento adicional en los subsidios. Mientras que en el caso de los hidrocarburos, del ingreso por hidrocarburos, los impuestos que afectan los ingresos brutos por hidrocarburos, ellos se reparten más o menos un 50% para el gobierno. Entonces, aquí el efecto neto es aproximadamente $600 millones, entre 600 y 150 millones de dólares. Entonces, si uno ve eso y se confirma este resultado, lo que va a pasar es que el alivio conseguido en 2020 de $500 millones por la recompra y canje de bonos soberanos se va a esfumar. Y eso estaba orientado ¿a qué? A dos cosas. A uno, perseguir, reactivar la economía a través de la inversión, por lo menos es la idea del gobierno, y la otra, paliar el problema de liquidez que tenía y no afectar las reservas internacionales. Entonces, ese objetivo de reactivación a través del gobierno, yo creo que no va a existir. El otro tema importante dentro de Bolivia es el nivel de divisas. La principal restricción para la política monetaria dirigida a mitigar el impacto de la guerra es el nivel de las divisas. De las reservas internacionales. No estoy hablando el oro, estoy hablando solamente de la parte que constituye divisas, ¿no? Los dólares que tiene el gobierno para gastar. En este momento están en $1.272 millones a 3 de marzo, según la última información del Banco Central. Esto significa que han caído en 380 millones entre diciembre y 3 de marzo, y más de 1.100 millones entre el 31 de diciembre de 2020 a la fecha, del 3 de marzo. El gobierno, yo he leído el informe de política del Banco Central, indica que se ha estabilizado el tema de las reservas internacionales. En mi criterio no se ha estabilizado. Si estamos perdiendo 1.000 millones en más o menos un año y 2 meses, no hay ninguna estabilización. Lo que pasa es que nos estamos fijando todas las reservas, que son 4.000 millones. Entonces, ahí sí hay un problema. Si el gobierno continúa con una política expansiva del crédito, las reservas internacionales pueden caer. Entonces, creo que ahí no tiene mucho donde moverse. Y eso yo creo que está consciente el gobierno, por eso ha recurrido a tratar de renegociar sus bonos y salir con operaciones de mercado abierto. Esto es en cuanto a Bolivia. Y había una pregunta sobre lo que podría ser en el futuro. Perdón, antes de eso, Bolivia no está muy integrada a los mercados financieros. Entonces, el efecto por ese lado no es importante para Bolivia. Sin embargo, los aumentos de las tasas de interés por la Reserva Federal pueden llevar a una salida de capital. Y eso sí es complicado, especialmente si hay incertidumbre sobre
mantener el tipo de cambio. Ya viendo a largo plazo, lo que vaya a pasar a futuro, por lo menos la evaluación reciente que han hecho, depende crucialmente de la duración de la guerra y la duración del régimen de sanciones a Rusia y si estas sanciones se endurecen. Entonces, es complicado en este momento tener una previsión. Sin embargo, lo que se espera a futuro es que la guerra alteraría la economía global y el orden geopolítico. En términos de la economía global, se está hablando de una desregulación en el futuro. Se esperan cambios en el uso de la energía, especialmente en Europa, para depender menos de Rusia. Esto daría lugar a mayor uso de energías alternativas. Por tanto, se habla de una reconfiguración de las cadenas de suministro y además se habla de una fragmentación de los sistemas de pagos y una aceleración en la tecnología de uso de los sistemas de pago. Por otra parte, algunos países están repensando la forma de mantener reservas. Esto conduce, por ejemplo, al uso de digital coin o digital currency. Esa es la tendencia que se ve y la gente en los países de Europa y Estados Unidos estarían preparando en ese sentido. Ahora, si el tensionamiento geopolítico se endurece, hay el peligro y un mayor riesgo de una fragmentación económica, especialmente en el comercio y la tecnología. Todos los esfuerzos que han habido de la globalización en ese sentido se estarían revirtiendo y esto es complicado para el futuro, especialmente para Bolivia, ¿no? Porque Bolivia, ¿cómo va a quedar en el contexto internacional en una fragmentación que se hace de la economía, especialmente a nivel de comercio, a nivel de tecnología, o una fragmentación a nivel de los sistemas de pagos, donde Bolivia, por ejemplo, no usa, tengo entendido que está prohibido el uso de Bitcoin, no sé, Jaime, tú conoce más eso que yo. Ese es un desafío que tenemos a futuro.